Ok, pueden tomar asiento. Algo a manera personal que siempre me ha encantado es el Padre Nuestro, ¿no? Entonces estuve dando una serie del Padre Nuestro, versículo por versículo, versículo por versículo, desde el año pasado, no recuerdo, y me quedé en lo último. Ya nomás me faltaba la parte donde dice: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y con eso acabábamos la serie. Voy a checar si está toda la serie en YouTube y en Facebook, si no, para subirla. Y si tú quieres escuchar toda la serie, haz de cuenta que agarramos el Padre Nuestro y fuimos estudiando pedazo por pedazo, pedazo por pedazo. Y entonces siempre traía mis pendientes, que me faltaban dos. Me falta el de perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, y el último, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hoy vamos a cubrir la parte de perdona nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, recuerden, el Padre Nuestro viene en Mateo 6 al 9 y viene en Lucas 11 del 1 en adelante. En esos dos libros de la Biblia viene el Padre Nuestro. Por si alguien un día te dice: oye, ¿y el Padre Nuestro dónde viene? ¿Dónde está en la Biblia? Que te digan: ¿dónde está en la Biblia? ¿Viene en el misal o dónde viene? El Padre Nuestro viene en Mateo 6 del 9 al 13 y Lucas 11 del 1 en adelante. Entonces, en la parte que nos quedamos, dice el 6:12, Mateo dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Padre Nuestro, como les dije, también se repite en Lucas. En Lucas 11:1 dice: y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces, referirse deudas es sinónimo de pecado. Una deuda es algo que debes, una deuda es algo que tienes que pagar, una deuda es algo que si tú no lo cobres tiene consecuencias, ¿no? Entonces aquí está diciendo, y en esa parte del Padre Nuestro le está diciendo: perdona nuestros pecados. Entonces, si me apoyan cerrando un poquito la puerta para que no entre tanto el sonido de allá afuera. Entonces, esa parte comienza: y perdona nuestros pecados. Entonces, número uno, para poder entender a detalle, la pregunta es: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Apréndete todas estas cosas. Son cosas sencillas, pero cuando eres nuevo no sabes nada. Muchas veces decimos palabras y ni sabemos qué significan. Nomás las decimos por costumbre: pecado. Pero si alguien te pregunta: ¿y qué es pecado? En resumen, pecado es ir en contra de las leyes de Dios. Ir a hacer algo contrario a lo que Dios quiere que hagas. Hacer algo que a Dios no le agrada. Es algo como una rebelión contra Dios, y en otras palabras es ir contra las leyes de Dios. En 1 de Juan 3:4 lo dice, oigan bien: todo aquel que comete pecado infringe a la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Suponiendo que la ley fuera la ley de tránsito, y que esa fuera la ley de Dios, cada vez que te pasa un semáforo, cada vez que no traes licencia, estás infringiendo a la ley, estás violando la ley y te volverías siendo pecador si fuera la ley de tránsito, ¿no? Y cada infracción tiene una consecuencia. Entonces Dios dejó sus leyes por medio de las palabras, y cada vez que desobedeces una ley estás siéndote creador de una infracción. Entonces, para esa parte del Padre Nuestro le dice: perdona mis pecados, perdona mis infracciones, perdona lo que he hecho que no te ha agradado. Y el pecado también aplica eso, no solo lo malo que haces, sino también lo bueno que puedes hacer y no haces. Decía Martin Luther King, decía él: no me preocupa tanto la gente mala, me da terror más los que saben hacer el bien y no hacen nada. Entonces el pecado es hacer el mal, pero el pecado también es saber qué es bueno y no hacerlo, saber que tienes que leer la Biblia y no la haces, saber que te conviene ir a la iglesia y no vas, saber que tienes que orar, que tienes que ayudar a tu prójimo y no hacerlo. Todas esas cosas son pecado. El pecado afecta tu mente, tu corazón, tus emociones, tu condición espiritual, tu eternidad. Te afecta en todos los sentidos. Incluso grandes teólogos le llaman al pecado la depravación total.
el pecado también te esclaviza. Juan 8:34 dice así: Jesús le respondió, la verdad, de cierto, cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Isaías 59:2, este sí búsquelo, es muy importante. Isaías 59:2, hablando igual del pecado, Isaías 59:2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no escucharlos. Entonces dice que los pecados nos separan de Dios. Los pecados le tapan los oídos a Dios para que no escuche tus oraciones. Los pecados te aíslan de Dios. Y entonces vean, es algo muy interesante. Si dice aquí que los pecados te dividen, te separan de Dios, entonces vamos a meditar varias cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús es la luz. Y si tu pecado, dijimos, que te separa de Dios, entonces significa que al tú pecar, estás separado de la luz. Entonces, si no estás en la luz, ¿en dónde estás? La oscuridad. También dice la Biblia que Jesús es la vida. Si tu pecado te separa de Dios, entonces significa que si no estás en la vida, ¿en qué estás? En la muerte, ¿no? También dice la Biblia que Jesús es el pan, la comida. Entonces, si tú no estás con Jesús, eres una persona desnutrida, hambrienta, muriéndose de hambre. Dice la Biblia que Jesús es la escalera al cielo. Si tú no estás con Jesús, entonces no vas al cielo. Dice la Biblia que Jesús es la puerta que abre el acceso a la eternidad. Si no entras por esa puerta, no estás en la eternidad. Dice la Biblia que Jesús es la paz. Si estás dividido y separado de esa paz, ¿en qué estás viviendo? Depresión, tristeza, ansiedad, sentimientos malos. Dice la Biblia que Jesús es la esperanza. Dividido de Él estás viviendo desesperanza. Que Jesús es amor. Si estás dividido de Jesús, estás en un ambiente de odio, de rencor, de ira. Dice la Biblia que Jesús es la felicidad y el camino. Si no estás con la felicidad, estás en la tristeza. Si no estás en el camino, quiere decir que estás perdido. Entonces ya vimos cómo el pecado nos aísla, nos separa de todo lo bueno de Dios, de todo lo grande, de todo lo que tiene sentido. Y ahora viene otra pregunta: ¿y quiénes han pecado? Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Dice que no hay nadie. Y entonces significa que si todos pecamos, somos gente que infraccionó la ley de Dios, somos gente que se ha rebelado y somos gente que está separada de la luz, de la vida, de la comida, de la eternidad, de la esperanza, del amor, del camino. Romanos 3:23 lo reafirma, dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice: porque el pecado entró al hombre por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. El primer pecado entró por Adán y Eva como si fuera una hoja, y entonces de repente pecó Adán y manchó esta hoja, ¿no? Y la hoja quedó manchada, ¿no? Y después le sacaron copias, y las copias somos nosotros. Y si a esta copia con una mancha, si a esta hoja con una mancha le saco copias, todas las demás hojas que traen, la mancha. Entonces ya traemos un pecado desde Adán, más los que le sumamos, ¿no? Y estos pecados nos separan de Dios. Dios no escucha nuestras oraciones, nos mantiene distanciados de Él. Tanto así que el rey David lo entendía, y en el Salmo 51:5 dijo: he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pregunta: ¿qué tanto hemos pecado? Hay una parábola que ilustra, vayan por favor a Mateo 18, del 23 en adelante. Esta parábola nos da un poquito de enseñanza, o mucha enseñanza, que nos ilustra qué tanto hemos pecado.
Mateo 18:23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas. Y le fue presentado un hombre que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Para que entiendas un poquito esto, los impuestos que pagaban anualmente Judea, Galilea, Idumea, Samaria, Perea, sumaban 800 talentos. Y ese hombre debía 10,000 talentos. En otras palabras, lo que ese hombre debía no le iba a alcanzar la vida para pagarlo. No habría manera de pagarlo, no iba a poder pagarlo. Entonces, ese hombre de la parábola eres tú y soy yo. Es tanta nuestra infracción, es tanta nuestra deuda, son tantos nuestros pecados, que cuando venimos con Dios y decimos: Dios, perdóname, ya no me voy a portar mal, dice 10 cosas malas, voy a hacer 100 buenas. Pero Dios dice: es que hiciste muchísimas cosas malas, ni aunque hicieras toda tu vida portándote bien, te iba a alcanzar para pagar. Y entonces, cuando tienes una deuda impagable, solo te queda rogar que te perdonen. Porque dice: ni aunque trabajara como burro, ni aunque trabajara como negro. Imagínate que de repente, por una otra razón, te demandan o te confunden con alguien y te dicen: ¿sabes qué? Me debes $1,000,000. ¿Cómo pagas $1,000,000? Dígame, ¿quién de aquí pudiera pagar $1,000,000? Vendes tu carro, 200,000, y un carro bueno. Vendes tu carro, 20,000. Vendes tu casa, 100,000. Y dice: pues ni juntando todo le llego ni a nada. Como un hombre que iba en su surito y de repente choca con un BMW. ¡Pum! Y de repente se para alegando: ¿por qué me chocaste, BMW? Y se recarga en un poste así. Dice: ¿por qué me chocaste? Echando bronca. Y se recarga el poste y mira hacia arriba y decía, del carril donde iba, decía: alto. Él no llevaba preferencia. ¿Saben lo que hizo ese hombre? Agarró las llaves de su carro y le dijo al del BMW: te abono mi carro, si quieres chatarréalo, véndelo, no tengo dinero. Entonces, nomás resta, por favor, pero dame chance, no sé cómo. Pero así es nuestro pecado. Ese hombre, cuando tenía eso, solo le empezó a rogar: perdóname, Dios, perdóname, no puedo, no me alcanza. Te debo demasiado. Entonces ese hombre eres tú y yo que debe demasiado. Y miren, y entre más grandes, más pecamos. ¿Recuerdan cuando estaba Jesús y de repente encontraron una mujer en pleno motel y la sacaron y le dijeron a Jesús: la encontramos pecando, la ley dice que maten a las mujeres adúlteras? Y la gente iba a aventar las piedras y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, avienta la primera piedra. Y la Biblia dice algo bien interesante en Juan 8:9. Cuando Jesús dijo eso, dice: cuando Jesús dijo eso, los empezó a acusar su conciencia y salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta después los otros, ¿no? Entonces Jesús dijo: el que esté libre de pecado, avienta la primera piedra. Y todos se quedaron: no, pues yo estoy igual, ¿no? Pues yo también he hecho un montón de cosas malas, ¿no? Pues no. Y dice que los primeros que se fueron, que dijeron: no, pues yo cómo la voy a aventar, eran los más grandes, porque ya habían pecado más, ¿no? Entonces significa que entre más viejos, más pecadores, ¿no? El rey David sabía esta verdad. Una vez dijo en Salmo 40:12: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado mis maldades más que los cabellos en mi cabeza. Y me puse a investigar más o menos cuántos cabellos tenemos. Tenemos alrededor de 5 millones de cabellos. Y el rey David estaba diciéndole a Dios: Dios, yo he pecado más de 5 millones. Y era el rey David que mató a Goliat, que escribió los salmos, que oraba. Imagínate si el David tenía más de 5 millones, entonces nosotros
estamos hasta las chanclas de pecados, ¿no? Humanamente, David dice en la Biblia que tenía el corazón parecido al de Dios. Y él decía, yo tengo más de 5 millones de pecados. Y no podía hacer nada. Entonces, efectivamente, en la parábola más adelante, en Mateo 18:25, empezó a decirle, por favor, perdóname. Para hacer larga la historia, en Mateo 18:27, el siervo, el jefe, el patrón al que le debía los 10,000 talentos, tuvo misericordia, lo soltó y lo perdonó. Dijo, mira, tú no me puedes no me puedes pagar, no puedes, yo sé. Voy a tener misericordia, te perdono, vete, ya no me debes nada. Y se fue ese hombre sin pecados, perdonado, limpiado, restaurado. Y es algo interesante, a pesar de todos nuestros pecados, Dios puede perdonarnos. Dios puede y Dios quiere, las dos cosas. ¿Recuerdan esa mujer de la que le hablé de la historia? Después le dijo Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otro paralítico que estaba paralítico y Jesús dijo, paralítico, tus pecados son perdonados. Y la gente empezaba a decir, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dijo, pues por eso lo estoy perdonando, porque yo soy Dios. Entonces miren, los pecados que tú tienes, que yo tengo, Dios te puede perdonártelos. Dios te los puede perdonar, Dios te los quiere perdonar. Como le dijo al que estaba crucificado a un lado de él, mañana estás conmigo en el paraíso. Entonces, esa es una noticia genial. Saber que le debes mucho a Dios y saber que Él puede y quiere perdonarte por medio de su Hijo. Ahora bien, ya vimos la parte 1, ¿no? Un hombre que salió perdonado. ¿Quién no quiere ser perdonado por Dios? ¿Quién ya se siente perdonado por Dios? Hace la mano sin miedo. Ok, sin miedo, Dios te perdona. Ahora, la siguiente parte del Padre Nuestro es muy importante, porque dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ok, Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, y todavía lo intensifica más, Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, yo también los perdonaré. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará. Eso está muy fuerte. Eso está muy intenso. Porque de todo el Padre Nuestro, la única parte del Padre Nuestro que condicional es esta parte. Todo, danos nuestro pan de cada día, sí. Líbranos del mal, sí. Líbranos de tentación, sí. Que venga tu reino, sí. Pero el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, pero tú también perdona a los que te ofenden. Entonces, cuando nosotros decimos, jamás te voy a perdonar, Pedro, estás diciendo automáticamente a Dios que jamás Dios te va a perdonar. Entonces, si tú alzaste la mano y dices, yo ya estoy perdonado, hazte la pregunta, ¿ya perdonaste a todos? Porque esa es la única parte del Padre Nuestro condicionada. Perdona en el cielo para que se perdone en la tierra. Van enlazadas, van conectadas. Entonces, la vida consiste en perdonar. ¿Por qué? Porque dime si o no a lo largo de tu vida necesitas que Dios te esté perdonando. Oye, nos perdona, pero diariamente estar limpiándonos. De la misma manera necesitamos estar perdonando del diario. Van de la mano. ¿Ya vieron la importancia de por qué no conviene guardar rencor?
Perdonar es cancelar una deuda. Perdonar es borrar. Perdonar es ya no me debes nada. Lo que hiciste es ya, no nada. La Biblia dice en Efesios 4:32, dice, sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Cristo los perdonó. Y en Colosenses 3, del 12 al 13, dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, con misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense unos a otros. A veces la vida implica estar soportándose unos a otros. Dice, y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja de alguien, de la misma manera que Cristo los perdonó, también ustedes perdonen. ¿Cómo perdono, Dios? Dios te dice, como yo perdoné, así quiero que tú perdones. El rey de Francia, cuando llegó al poder, un rey de francés, tenía una larga hilera de enemigos que lo odiaban, que lo querían matar, que querían su destrucción y su caída de su reino. Entonces él agarró en la pared y empezó a poner el nombre de todos sus enemigos. Y a todos esos nombres les empezó a poner cruces. Y las personas decían, ¡oh! Se va a ir echando uno por uno seguro, porque son sus enemigos. Y le preguntaron, ¿las cruces son para marcar a los, cómo te los vas a ir echando? Son sus crucecitas de muerto. Dice, no, yo quiero que Dios me perdone. Entonces, yo pongo la cruz porque cada vez que veo a esos enemigos que desean lo peor, tengo que acordarme que Jesús dijo que ore por mis enemigos. Y entonces cada vez que veo la cruz, los oro por ellos. Porque yo quiero perdón de Dios, también tengo que perdonar. Todos queremos perdón de Dios, pero no todos queremos perdonar. Todos queremos que Dios nos perdone mucho, pero nosotros queremos perdonar poquito. O el ser humano tiene medida de decir, yo perdono hasta aquí. Pero ya te pasaste, ya, no manches, ya. Y Dios dice, pues es que tienes que perdonar como yo. Sino decir, Jaime, yo te perdono hasta aquí. Ya te manchaste, Jaime, ya está ahí, Es perdonar full, es perdonar completo. Y miren, a veces uno tiene la idea, pero ¿cómo voy a bendecir a mi enemigo? Y pensamos que las bendiciones, es que todo chido. A veces cuando tú oras que Dios los bendiga, la bendición más grande que le da a ellos es que se arrepientan. Dios bendícelo. Y uno imagina que la bendición, que le va a ir bien económicamente, que va a ser muy feliz. ¿Cómo lo voy a bendecir? Pero la bendición más grande que te puede dar Dios es que tú te arrepientas y te acerques a Dios. Tú bendícelo, puede ser que Dios le conceda el arrepentimiento. Y miren, y si te odia y si él se arrepiente, pues ya no te va a tratar mal. Porque si se arrepiente, y en vez de ganar un enemigo, vas a ganar un amigo. Entonces al final te acaba conveniendo. Y él luego también, o cuando decimos, yo perdono pero jamás no olvido, ¿no? La Biblia dice que perdonemos como Él perdona. ¿Y cómo perdona Dios? Isaías 43:25 dice así. Isaías 43:25 dice así. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oigan bien, dice la Biblia, yo, hablando Dios, yo soy el que borro tus pecados. Por amor, dice, a mí. Miren, Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Imagínate, tú eres lo peor y de repente Dios decide perdonarte. Es Dios. ¿Quién le va a decir algo? Dice, yo borro tus rebeliones, dice, y yo no me voy a acordar de tus pecados. Esto es algo muy brutal. Cuando Dios te perdona, ya no se acuerda de tus pecados. Tú te acuerdas, ¿no? El diablo se acuerda, pero Dios no.
Porque cuando te tienen una deuda y de repente te la cancelan, te la condonan, te la perdonan, te dan una carta, un acta donde dice deuda pagada. O luego cuando haces un convenio con el banco, dice, sí, pero mándame mi carta de finiquito. Te dan tu carta de finiquito, está sellada, firmada. Si de repente otra vez te dicen, oye, tú nos debías 200,000. Espérate. Yo tengo una cartita aquí que dice condonada, perdonada, yo ya no debo nada. Entonces cuando Dios te perdona, te limpia y todo, y de repente viene el diablo, tus pensamientos, tu memoria, las personas que dañaste, ey, que debes no sé qué, que... No, ya no. Ya, yo no debo nada. Ese es el perdón de Dios. Y por el perdón a Dios, pues ya no quieres pecar. ¿Por qué? Porque estás agradecido. No lo merecías. Entonces, uno busca no pecar, no por miedo al infierno, y en parte las consecuencias, pero no tanto las consecuencias, es por gratitud a Dios. Porque no te sientes mal cuando alguien te trata bien y te pasas de lanza. ¿Cómo te sientes? Cuando alguien te trata mal, como que te vale, pero cuando alguien fue bien chido, bien buena onda contigo y de repente tú le pagas mal, ¿cómo te sientes? Como que mal. Y dices, si Dios me perdonó tanto y me ayudó tanto, ¿cómo voy a seguir igual? No. A Él ha sido demasiado bueno para que yo me siga pasando de lanza. Es impresionante. Jeremías 31:34 lo vuelve a decir, porque perdonaré la maldad de ellos, la nuestra, y no me acordaré más de sus pecados. Wow. Cero deuda. Entonces, la misma parábola que vimos, que viene de Mateo 14:28, continúa. Porque, ok, ¿qué pasa si no perdono? Ya vimos uno, que pues ahora sí que los pecados no se te van, no se te quedan, ¿no? Ya vimos también, número 2, vamos a ver la segunda parte de lo que acontece cuando tú no perdonas. Mateo 18:28. Mateo 18:28. Dice así: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y él lo agarró y lo empezó a ahorcar y le empezó a decir, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces, es una historia muy interesante, porque recordamos que viene un personaje que eres tú y yo, que le debía 10,000. Y de repente él tenía a alguien que le debía 100. Y él venía contento de que ya estaba perdonado y todo. Y la persona que le debía 100 se lo encontró. Y iba saliendo ahí y dice, hey, tú me debes una lana. Tú me debes 100. Y entonces que se enoja, le dice, ¿y qué onda con mi lana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi lana? No, pues es que no tengo dinero. Y dice que lo empezó a agarrar del cuello y le empezó a decir, págame, por favor, dame chance, luego te los pago. Que me pagues, págame. Y las personas les dio tristeza, así como que, ¿cómo? El rey le acaba de perdonar 100,000 y a él le deben 100 y se pone así y dice que se entristecieron. Miren, decía una persona, una escritora famosa, no cristiana, y ella decía algo interesante. Dice, yo lo que admiro de los cristianos, decía, es su facilidad para perdonar. ¿Y sabías que una característica, porque a veces te preguntas, ¿seré cristiano o no seré cristiano?
Una de las características que te va a identificar como cristiano, y si no la tienes, tienes que buscarla, tu facilidad para perdonar. Porque el cristianismo, lo máximo que nos mostró muchas cosas, es a un Jesús clavado en la cruz perdonando. Perdonando lo imperdonable, salvando a lo peor y jamás diciendo una maldición. Miren, todo lo que le dijeron a Jesús, que era un borracho, que estaba endemoniado, que el poder se lo daba el diablo, la gente que decía, Hosana, el que vive en el nombre de Jesús, después crucifíquenlo, crucifíquenlo, lo traicionaron los discípulos, le hacían burla, le ponieron una ropa de rey y después se le pegó con la sangre y se la arrancaron, después le pusieron una corona de espinas y decía, oh rey, después le amarraban una venda y le pegaban cachetadas y decía, a ver profeta, ¿quién te pegó? A ver, dinos quién te pegó. Y le decían y lo maltrataban y le decían, y Jesús, nosotros con 2, 3 cositas ya se nos salen las groserías. Una ofensita ya. Y ya. Algo impresionante de Jesús, que no logró el infierno entero y la humanidad entera que Jesús odiara. No pudo. Todo el infierno junto y la humanidad fracasando y regándola, no logró que Jesús odiara. ¿Qué tan fácil empiezas tú a odiar? ¿Qué tan fácil se te empiezan a salir las groserías? ¿Y qué tan fácil empiezas tú ya a maldecir? Dice, Jesús no pronunció maldición. Lo único que soltó su boca fue, perdónalos, papá, no saben lo que hacen. Y todavía dice la Biblia que cuando estaba en la cruz ahí, Él estaba orando por nosotros. Orando. Entonces, regresando a la historia, acuérdense, este hombre debía muchísimo dinero, 100,000 talentos que no le iba a alcanzar para pagarle. Dijo, perdóname, lo perdonó, salió y encontró a un hombre que solo debía 100, dijo, págame. Y entonces la gente que vio cómo había hecho él y que el jefe le había perdonado tanto, fueron a decirle al jefe, oye, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas el que acaba de venir que te debía un lanón tremendo que no tenía para pagarte y que te rogó y le perdonaste todo? Pues claro, me acuerdo, pues, se acaba de ir. Pues mira, ese mismo hombre se topó a alguien que nomás le debía 100 pesos. ¿Y qué hizo? Perdonó, igual como yo le perdoné. Hizo lo mismo. Yo le perdoné mucho, entonces él perdonó también, ¿verdad? No perdonó. ¿Cómo? Si yo le perdoné tanto, él le debía un poquito. ¿Qué hizo? Lo agarró del cuello, lo empezó a ahorcar, lo empezó a golpear. ¿Y qué se enoja el rey? Tráemelo. Y dice, ¿y qué pasó? Oye, ¿cuánto te perdoné yo? No, pues una deuda impagable. ¿Y cuánto te debía él? Una cosita de nada. ¿Y por qué no lo hiciste igual que yo? Si yo te perdoné mucho, ¿por qué tú no perdonaste? Y ahí viene lo más heavy del asunto. Dijo ese rey que representa a Dios, métanlo con los verdugos. Y otra versión dice, métanlo a que los torturen. Cuando tú no perdonas, vives torturado, atormentado. Y los demonios te mantienen oprimido, aplastado, deprimido, odiando la vida, odiándote a ti mismo, sintiéndote miserable. Haz de cuenta que al tú no perdonar, eres soltado a los demonios. Los demonios te tienen en un estado de miseria. Es tan brutal que cuentan la historia de un niño que lo violaron y cada rato recordaba que lo violaron, lo violaron y no podía vivir ni existir, vivía mal.
Y fue con un predicador y le dice al predicador, ¿qué hago? Y le dijo el predicador, ora por el que te violó. ¿Qué? Bendice al que te violó. ¿Qué? Hazlo. Y ese niño empezó a orar, bendícelo, perdónalo, no sabe lo que hace, no sabía lo que hace. Sanó. ¿Sanó? ¿Por qué? Porque en lo espiritual, vamos a entrar en lo espiritual. Así como cuando Frodo entraba en el anillo y entraba al mundo espiritual, vamos a entrar a lo espiritual. Cuando no perdonas, los demonios te hacen la chamba. Entonces este niño en lo espiritual, los demonios venían a atormentarlo. Cuando él empezaba a orar, él estaba tranquilo y le recordaba al que lo violó. Y entonces cuando él, cada vez que el diablo le recordaba al que lo violó, oraba por él, los demonios decían, mejor ni se lo recuerdo porque nomás lo bendice, se va a acabar arrepintiendo y me lo voy a perder. Cuando tú oras, pues se te va a quitar porque el diablo ya ni te lo va a recordar. Porque acuérdense que Dios te perdona, pero el diablo le dice la Biblia que es el acusador, te anda acusando. Mira lo que te hizo, mira lo que te hizo, mira lo que te hizo. Y como sabe, cada vez que te dice eso, te afecta espiritualmente, te desanimas, haces malas decisiones, cometes más errores, te llenas de ira, te desconectas con Dios. Él está ahí, está ahí. Pero cuando el diablo ve que cada vez que te lo recuerde, tú oras, ya no te lo va a recordar, va a decir, pues ¿para qué? Si nomás está orando y por él. Igual si te dejó un novio o una novia, aplica la misma. Ora, 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 y el diablo ya no te lo va a recordar. No quiere que ores por la gente. Y entonces dice, y enojado lo entregó a los verdugos y dijo, así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonas de todo corazón vuestras ofensas. Ahí les va algo interesante. Yo sé que cuando alguien te hace algo muy muy fuerte, aunque quieres perdonar, no puedes. No puedes. Lo intentas, pero no puedes. Y te voy a decir algo. Dios lo hace al propósito. ¿Para qué? Para que Él te ayude. Porque si pudieras perdonar tú solo, no le pedirías ayuda a Dios. ¿Para qué le pides ayuda a alguien si tú puedes hacer algo? Si yo tengo que cargar a esto y yo me lo aguanto, no te pido que me ayudes, pues yo puedo. Pero si yo no me aguanto, digo, Adrián, ayúdame, no puedo, ayúdame, no puedo, lo intento, pero no puedo. Ya cuando Adrián me ayuda, gracias Adrián. Entonces, hay heridas fuertes al propósito para que tú busques a Dios. Y le digas, Dios, porque otra cosa, el perdón no es sentir, que decir, ya cuando sienta que ya lo perdoné, ya lo perdono. Te vas a morir y nunca vas a sentir eso, vas a sentir cada día peor. Hay gente que dice, cuando sienta perdonar a mi mamá la perdono porque yo no quiero ser hipócrita. Lo vas a acabar perdonando cuando esté en la tumba. Ahí va a estar chillando, ¿por qué la perdoné? No, mira, nunca vas a sentir perdonar. Es más fácil que sientas más ganas de matarlo que de perdonarlo. El perdón es una decisión. Que tú digas, mira, Dios se pasó de lanza, marcó mi vida, me ha hecho sufrir, es como mi verdugo, me atormenta. Dirían por ahí los jarochos, me amarga la vida, me amargas. Dice, pero yo decido perdonarla. Decido perdonarlo. No lo siento, no siento nada, siento al revés, pero decido. Yo decido y tú me ayudas. Y después te va a volver a llegar, vuelvo a decidir. Y no sé cuántas veces voy a decidir hasta que llega un momento que el diablo ¡pum!, se va. Se va. A un evangelista famoso, le matan a su hija. Agarran al carcelero, lo encierran, él estaba orando, buscando a Dios y llenando estadios, y de repente Dios le dice, hey, te falta algo. ¿Cómo?
muéstrame que... Pues no le has predicado al que mató a tu hija. Llenaba estadios. Te falta predicarle a uno. ¿A cuál? ¿Al que mató a tu hija? ¿Creen que él tenía ganas de hacerlo? Porque la mató salvajemente aparte, una hija cristiana con un futuro. Pero él decidió hacerlo. Fue, oiga, ¿puedo hablar con tal persona? ¿Con el que mató a su hija? Sí. Hola amigo, ¿sabías que Dios te puede perdonar? Yo ya te perdoné, ¿no? Se puso a llorar el chavo, imagínate. Fue sobrenatural, así como que, ¿cómo me va a perdonar este tipo que pues, vio a Dios en ese varón? Se puso a llorar, recibió a Cristo, se convirtió cristiano y al final le dijo, hermano. Y ante Dios ya no se acuerda que mató a la mujer. Solo eso lo hace Dios, tú solo no lo haces, tú vas y lo matas ahí. Pero si Dios pudo hacer eso, yo creo que nadie aquí lo ha matado a su hijo y ha hecho eso. Pero tal vez te hicieron algo a ti. Con la ayuda de Dios puede hacer cosas de ese tipo. Y después va a decir, ¿y cómo lo hiciste? La verdad fue Dios. Yo nomás decidí y Él hizo. Pero sí es importante, ahorita al final vamos a orar y tú tienes que pedirle a Dios, Dios, muéstrame si tengo rencor contra alguien, aunque sea chiquito, aunque sea poquito, Dios, si hoy muriera y no quiero deberle nada a nadie, quiero estar bien contigo, quiero estar limpio contigo y con los de abajo. Porque el cristianismo es paz con los del cielo y paz abajo. Y ya para casi terminar, Dios nos perdonó. Cuando en Juan 19:30 dice algo muy genial. Juan 19:30 ya era lo último de Jesús en esta tierra. Dice, estaba en la cruz, golpeado, maltratado, mal. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu y murió. Oigan bien, esto es muy importante. Ya en la final de Jesús, ya, las últimas palabras, consumado es, te entrego mi espíritu, subió al cielo, resucitó y todo. Cuando uno estudia un poquitín, te preguntarás qué significa consumado, ¿no? ¿Por qué dijo consumado? La palabra consumado significa completado, ejecutado, pagado, perdonado, satisfecho, cumplido. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaban todos tus pecados, tus 10,000 talentos, tus 10,000 pecados. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba cargando tus pecados y mis pecados. Y cuando Jesús dijo consumado, dijo, ya no debes nada. Ya no debes nada. Ya todo está pagado, ya todo está cumplido, ya todo está arreglado, ya todo está terminado, ya todo está completado. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo consumado, dijo, sus pecados ya son perdonados. Y ya como ese hombre sales así, y la gente te va a lastimar, pero siempre recuerda, Él me perdonó mucho, yo perdono mucho. Él me perdonó mucho, yo perdono mucho. Él me perdonó mucho, yo perdono mucho. Y así vive tu vida cristiana. Eso es el cristianismo. Y siempre recuerda, no importa lo más feo que te hayan hecho, Dios siempre te perdona más de lo que tú perdonas. Y siempre vas a necesitar que Dios te perdone más de lo que tú tienes que perdonar a otros. Ok, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Si me apoya alguien con la guitarra. Dios te bendiga, tus pecados son perdonados, perdona.
tengas un excelente domingo.